Bien, estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, desde el corazón de la región de la Araucanía, Temuco, capital regional para todo el sur de Chile, a través de la señal 61 en Telefónica del Sur, también en señal abierta en Temuco y para las casas, señal de televisión digital y el streaming en TVUCT.cl. Como se los habíamos anunciado, estamos ahora con el director de extensión de la Universidad Católica de Temuco, Carlos Higuero. ¿Cómo está, Carlos? Gusto, Francisco, es un placer estar aquí conversando contigo. Bueno, un gusto para nosotros que nos acompañe el día de hoy, Carlos, con una vasta trayectoria artística y cultural, muchos años trabajando en este ámbito, hace algunos años a cargo del buque de la extensión de la Universidad Católica de Temuco, un desafío no menor, considerando, Carlos, que la Universidad Católica de Temuco se ha caracterizado dentro de su historia y ha sido reconocida por su amplia variedad, ¿no?, de espacios y además de actividades artístico-culturales. Así es, la Universidad Católica de Temuco, que originalmente se llamó Escuelas Universitarias de la Frontera, ¿no?, nace en la extensión. Antes de que empiecen los primeros cursos, las primeras pedagogías, ya aquí se hizo teatro, música y a un nivel bastante alto, incorporando a toda la comunidad. Entonces hay como la semilla de la UCT, es una semilla que tiene sabor a extensión. Hay un trabajo, por cierto, que se ha pasado la posta, ¿no?, de generación en generación, ya desde los 80, por cierto, con un aula magna que fue hito también de la cultura dentro de la región de la Araucanía y que hasta nuestros días sigue desarrollando una variada cartelera cultural. Sí, el aula magna es un teatro icónico para nuestra ciudad. De hecho, no siendo el teatro más importante en cuanto al número de butacas, sin embargo, por su posición y por su programación, es posiblemente el teatro que presta o que representa o que desempeña una función pública mayor. Una muestra de esto es que, aparte de nuestra programación artística, nosotros prestamos el aula magna a colegios, a asociaciones, instituciones, que representan muchas veces la extensión que se hace en cada una de esas instituciones. Tiene como corolario su representación final en el aula magna. Para muchas personas, para muchos colegios, para muchas instituciones, llegar a fin de año al aula magna de la UCT y dejar ahí como la huella de todo lo que se hizo artísticamente, culturalmente en el colegio o en la institución es un sueño y una meta importante de su programación anual. Hay un trabajo que va más allá del espacio físico, ¿no? En este caso el aula magna, los auditorios que maneja la Universidad Católica de Temuco a cargo, por cierto, de la Dirección de Extensión. Hay un trabajo también con la comunidad que desarrollan desde su dirección. Cuéntenos un poco cuál es el quehacer de esta área tan importante, además. Sí, la Dirección de Extensión tiene una orgánica muy interesante porque son varias unidades que están articuladas y que nuestro rol en este momento es articularlas más todavía. Lo que llamamos la extensión interna. Tenemos la programación artística del aula magna, que está asociada a la sala de exposiciones del hall del aula magna y a los elencos. Tenemos 4 elencos universitarios de excelencia también. Entonces, ahí hay una unidad, que es una unidad de artística, de programación artística. Después tenemos una academia de artes musicales, donde se forman niños, jóvenes, adultos en el ámbito de los instrumentos musicales, pero también la academia de artes musicales aloja la orquesta sinfónica. Entonces, la orquesta sinfónica es otro nivel de excelencia dentro del desarrollo de la programación musical. Hay una unidad que se llama Viva Comuna, y esta unidad tiene como fin llevar la extensión universitaria a las distintas comunas. Hace poco tuvimos una muy linda conversación con el Laboratorio de Planificación Territorial. Ellos nos van a asesorar en esta unidad de vida comuna para que los recursos de extensión realmente lleguen a donde se necesita. Entonces, Viva Comuna puede tomar la programación artística de la magna, los elencos, el trabajo que hace la Academia de Artes Musicales, Ediciones UCT, la editorial universitaria, está alojada dentro de la extensión. Entonces, esa complejidad estructural es muy bonita también porque, como son productos tan distintos, Viva Comuna es el programa que articula todo esto y lo coloca en el territorio. Entonces, esa complejidad nos coloca también un desafío grande porque muchas veces se piensa que
la extensión es simplemente desarrollar actividades y colocarlas en los territorios y después hacer una nota de prensa y que eso se conozca. Y no, yo creo que la extensión es llegar a los territorios con una conversación a largo plazo. Nosotros podemos comenzar con una obra de teatro, pero después, ¿qué sigue? ¿Cómo conversamos? ¿Cómo manejamos esa ilusión que se generó en el territorio por la obra de teatro, como cuando fuimos a Renaico el año pasado? Y ahora, ¿cómo seguimos con esto? Esa semillita que sembramos, ¿cómo la vamos haciendo germinar? Entonces, por eso la extensión siempre es como una operación a largo plazo. Hay que verla con actividades concretas, con plan de trabajo, y para eso se necesita tiempo, se necesita una planificación estratégica y por suerte tenemos un equipo de primera línea en extensión, así que estamos muy contentos por eso. Un equipo del que usted ha sido parte históricamente, ¿no? Dentro de la Universidad Católica de Temuco, desde la mirada artística antes, desde las letras y ahora a cargo. ¿Cómo ha sido ese transitar de pasar a ser parte del equipo a liderarlo y también con el desafío que eso implica, habiendo visto las distintas caras de esta manera? Sí, una trayectoria muy interesante y algo curiosa, ¿no? Yo viví en Valparaíso y viajaba. Yo durante 6 años viajé a Temuco a hacer clases en el Conservatorio de Música. Así se llamaba la Academia de Artes Musicales a años 2002, 2003. Y viajaba a hacer clases de guitarra clásica, luego me fui involucrando en la parte literaria también, en la antigua Facultad de Artes y Humanidades. Hasta que, bueno, después de muchos años en la universidad me vi vinculado a su historia por las dos líneas, por la música y por la escritura, porque, bueno, compuse la música para el himno UCT y además escribí el libro de la historia de la UCT. Entonces, estoy muy orgulloso de que esas dos pasiones mías personales hayan estado presentes también en una vinculación más de fondo con esta institución a la que quiero tanto. Ese es el punto al que quería llegar, esta pasión por la música, la guitarra particularmente, aun cuando la música transversaliza los instrumentos y las letras son una combinación bien particular y que lo han llevado justamente a desarrollar distintos hitos, más allá de los hitos muy importantes que son además para la Universidad Católica de Temuco, como el himno, ¿no? Claro. Escrito por don Arturo Hernández, exactamente, icónico también de esta universidad, y escribir la historia de la Universidad Católica de Temuco, que es un desafío no menor, puesto que son tantas inputs, tantas aristas, ¿no? Sí, es impresionante porque además cuando asumí ese desafío, yo no soy historiador, pero la comisión que organizó este proyecto quería que no fuera un libro escrito por un historiador, sino una especie de novela, ¿no? Entonces, yo pensé la historia de la UCT como quien escribe una novela. Entonces, ¿quiénes son los personajes principales? Los antagonistas, quiénes son los personajes secundarios, cuál es el escenario de fondo. Entonces lo armé con una narrativa y me di cuenta que, bueno, finalmente la realidad funciona así. Nosotros vivimos en una novela llamada vida y estamos interactuando con personajes, tenemos desafíos, a veces hay momentos de estrés, de tensión, otros momentos de relajación. Hay una narrativa en nuestra existencia. O sea, nuestra existencia tiene una estructura narrativa igual que una novela. Pero fue interesante entender que la historia de la UCT es una historia, por eso el libro se llama Sinfonía para una historia. La historia se organiza como la música, a través de melodías. O sea, hay melodías que van surgiendo y después se repiten, pero en otros instrumentos, ¿no? Primero la toma el violín, después el clarinete. Esta universidad nace con un obispo, Alejandro Menchaca-Lira, que trae a su lado a un filósofo, Jaime Arellano, primer director. Después, cuando adquiere su nombre definitivo, Universidad Católica de Temuco, otro obispo, Sergio Contreras Navia, trae a su lado otro filósofo, de Monseñor Jorge Hurtón, que a su vez invita a aquel primer filósofo, Jaime Arellano, a acompañarlo en cuando él asume como rector. Son melodías que se van desarrollando y entonces vemos que la historia se hace más entretenida, también uno la comprende mejor, ¿no? Ese aspecto didáctico de que uno puede estructurar los temas de la historia, verlos de manera musical. Ahí hay un trabajo que entremezcla, por cierto, sus pasiones y que nos lleva al siguiente punto, que es cómo los distintos personajes de la universidad o vinculados a la universidad
tienen mucho que contar, tienen más historia de la que a veces vemos en la superficie. Y eso nos lleva al proyecto Cotidiana Palabra, ¿no? Un programa que ya estamos prontos a emitir aquí en TVZ Araucanía en conjunto de la Dirección de Extensión, la Vicerrectoría de Vinculación y por supuesto TVZ Araucanía, que conduce don Carlos Lloró y que nos va a contar un poquito más cómo surge esta idea y cómo va tomando vida también. Sí, bueno, yo estoy muy orgulloso y aprovecho de agradecer aquí a todo el equipo del canal, Francisco, porque ha hecho un trabajo realmente profesional, realmente dedicado, de punto de vista estético también muy potente. Esto surge de una conversación con nuestro vicerrector de Vinculación y Compromiso Público, don Boris Isla, que él como buen lautarino tiene un alma de poeta, entonces, y es un hombre amante de la conversación pausada y reposada y profunda. ¿Por qué no hacemos un programa de conversación tipo Una Belleza Nueva, ¿no? De Christian Barker? Yo en el año 2010 fui entrevistado por Christian Barker. Además, antes de ser entrevistado en su programa, yo era fanático de la belleza de pensar. Me acuerdo que yo grababa en cassettes a fines de los 90 los primeros programas y los escuchaba una y otra vez y a ver, algunos hasta me los sabía de memoria. Esa conversación es un espacio donde ya no se trata de conversar sobre objetivos a alcanzar, sobre metas, sino sobre qué significa ser humano y qué significa la creatividad dentro del ser humano. Entonces ahí surgió esa idea, discutimos varios nombres hasta que apareció esto de Cotidiana Palabra, ¿no? Que a Boris al principio no le gustaba mucho, yo creo que ahora le gusta un poquito más. Y que además tiene un trasfondo muy bonito. Es un trasfondo muy hermoso porque viene de un poeta, de un poema justamente de Jorge Tellier, lautarino, igual que nuestro vicerrector. Jorge Tellier tiene un poema que se llama Otoño Secreto, ¿no? Él se pregunta al principio del poema, ¿qué pasa cuando las amadas palabras cotidianas pierden el sentido, ¿no? Y ya no podemos nombrar el pan, el agua, la ventana, ¿no? Y ya no podemos, y todo diálogo se convierte en falso, a no ser el diálogo que tenemos con nuestra desolada imagen, ¿no? Entonces es un poema muy potente que nos llama, un poco en este mundo de velocidad, de hiperconexión, a recuperar ese trasfondo emocional, espiritual, humano que tiene la verdadera conversación. Creo que uno de los actos más humanos es esa conversación donde, aunque el programa tiene una duración específica, nosotros nos salimos del tiempo cronológico, del tiempo al reloj, y nos instalamos en otro tiempo, que para mí es el tiempo de lo humano. Entonces conversamos con creadores, no de sus metas, de sus grandes metas académicas, sino sobre qué les apasiona de lo que hacen, de qué se sienten orgullosos en su vida, cómo ellos compatibilizan la creatividad con la profesión, qué es lo que hace que se levanten temprano en la mañana y empiecen a trabajar, qué los motiva, ¿no? Entonces ahí uno entra como en el área chica de lo que significa ser humano, y yo creo que eso es uno de los valores más hermosos de este programa que estamos a punto de lanzar. Estamos a punto de lanzar cada jueves y domingo para poder verlo a través de las pantallas de TV UCT Araucanía, así que la invitación para que compartan también este espacio, ¿no? Este espacio de conversación, de diálogo, de profundidad, que va a permitir conocer en otras esferas a personajes muy importantes, no solamente de nuestra región, de nuestra universidad, sino también de todo el país. Sí, es interesante que el programa invita a creadores y creadoras de tránsito por Temuco y también a creadores afincados acá en nuestra región. Entonces también va formando o va presentando una bitácora de visitas ilustres que tenemos y que gente que tiene algo que aportar en el ámbito creativo y además que son excelentes conversadores. Esa es también una característica de que les apasione la conversación, ¿no? Que no es lo mismo que el debate ni el diálogo, ¿no? La conversación es otra cosa. La conversación no tiene como un propósito en sí, sino el simple hecho de conversar, ¿eh? Cuando el conversar se parece al hacer música, por ejemplo. ¿Cómo ha tomado el rol de conductor de este programa? Siendo un gran conversador, Carlos, pasando de ser el invitado, en este caso al invitador. Es un desafío, porque conducir una conversación, primero uno tiene que hacer que el invitado se sienta cómodo. Uno tiene que ser respetuoso y también
tiene que conocer la obra y conocer la trayectoria de la persona a la que está entrevistando, porque de lo contrario es una falta de respeto, ¿no? Improvisar preguntas. Entonces hay que documentarse. Y yo creo que una característica fundamental que puede marcar el rumbo del programa es que uno tiene que admirar a la persona que entrevista, ¿no? Entonces uno tiene que interesarse en el trasfondo de su hacer creativo. Si es escritor hay que haberlo leído, si es editor hay que conocer un poco de su trabajo de editor, y entonces se convierte también en un aprendizaje. Entonces yo al moderar el programa siento que estoy aprendiendo todo el tiempo. Y aunque conozca de alguna manera las personas que entrevisto, siempre llevo sorpresas muy importantes, y eso también es un valor de la conversación, que uno va descubriendo al otro y va aprendiendo a medida que transcurre el tiempo. Desearle mucho éxito, estamos seguros que va a dar que hablar Cotidiana Palabra, que justamente tiene como intención el abrirse un poco a esta conversación natural, fluida y con una profundidad que no estamos acostumbrados muchas veces. Éxito, Carlos, a todo el equipo, por cierto, felicitar el trabajo que han desarrollado ahí junto a Julio Jiménez, a todos quienes han sido parte también de este proceso creativo, además de muchos meses, y que ya comienza a ver la luz. Un placer, Francisco, y felicitar a Julio, a todo el equipo del canal, porque realmente, y lo van a ver, la estética del programa es muy atractiva, es muy didáctica también. Entonces es un programa que no solo es la conversación, sino es el envase, ¿no? En el que viene, que es muy, muy potente, muy innovador, así que estamos muy felices. Gracias por todo. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces a don Carlos Villaró, director de extensión y conductor flamante de Cotidiana Palabra, el nuevo programa de TVC Araucanía, que ya comienza jueves y domingo. Entonces podrán verlo a través de nuestra pantalla, canal 50, señal abierta en todo Temuco y para las casas, canal 61 en Telefónica del Sur para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhaique, y también el streaming en tvuct.cl para todo Chile y el mundo. Con esto nos vamos al corte y seguimos aquí en Pauta.